Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarle, soy Enrique Lascano. Les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Pues hoy vamos a tratar, un tema, digamos, un tema álgido, un tema muy cercano a la preocupación ciudadana. Déjeme saludar como siempre a quien tengo el honor de que me acompañe en este equipo de trabajo. Vero, ¿cómo estás? La maestra Bruna Cortés, ¿cómo estás? Buenas noches. Maestro Pepe Ureña, me da mucho gusto saludarte. Pues hoy vamos a hablar de una figura, de una persona, de un personaje y vamos a hablar de la tarea que le viene por delante. Déjeme agradecer al doctor Ricardo Salgado Perrillat, que es el nuevo secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Doctor, gracias por acompañarnos, te agradezco mucho. Gracias por estar con nosotros en esta conversación. Muchas gracias. Recientemente ha sido electo, hace apenas unos días, el doctor Salgado Perrillat. Hay quien dice que se sacó la rifa del tigre. Bueno, pues él nos dirá si es esto real o no. Bienvenido. ¿Te sacaste la rifa del tigre, doctor? No, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues sí, yo creo que sí, es un buen punto, yo creo que es un gran reto, que hay que afrontar. Tenemos ya muchos años con este tema, con este problema, y creo que es un buen tino lo que se logró. Crear este Sistema Nacional Anticorrupción, tener esta secretaría que funcione como un ente que coadyuve con los demás miembros del comité coordinador, que te lleven a un buen fin, ¿no? A un buen puerto. Vero. Sí, bueno, antes que nada, sí creo también que es un poco la rifa del tigre, pero yo lo quiero felicitarte, Ricardo, sobre todo porque efectivamente yo creo que es un tema que se ha convertido a lo largo del tiempo, no es exclusivo de México, sin embargo es el tema, digamos, como más sentido para la población. En las encuestas, digamos, en las series de encuestas que se llevan ya desde hace muchos años, en las que a la gente le preguntas cuál es el principal problema que sienten para el país. Normalmente, digamos, las cosas se turnaban un poco entre temas económicos, seguridad, y sin embargo ya desde hace algún tiempo consistentemente el tema de la corrupción, ¿no? ha permeado y ha ido ganando espacio como una preocupación sin duda primordial. Creo que es mérito de todos, me refiero como mexicanos, como ciudadanía, habernos dado este Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, el sistema necesita de gentes, ¿no? De personas para poder funcionar. Y sí te felicito porque sí me parece digno de encomio, porque todo el mundo en algún momento nos quejamos, hablamos, criticamos, etcétera, de la corrupción, pero a la hora de decir, oye, bueno, ¿por qué no le entras, no? Pues hay muy poca gente que se anima realmente, exacto, a meterse a la rifa del tigre y como a querer participar, ¿no? Haciendo algo más que a lo mejor simplemente quejarse o hablar. Entonces, la verdad que te felicito y bueno, pues sin duda seguramente estás consciente de la enorme responsabilidad justamente y de las expectativas que creo que también habrá que un poquito moderar, pero sin duda y tomando pasos certeros hacia la resolución de este problema. Pero inevitablemente hay expectativas muy altas, ¿no? Claro, sí. Yo coincido plenamente. No es un tema exclusivo de México, es un tema mundial. Por supuesto que hay expectativas. Yo lo comentaba en las entrevistas que tuve, que tendrás que hacer cosas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? A corto plazo, pues es lo más indispensable, es el tema de presupuesto, el tema de recursos públicos, el tema de estructura, ¿no? Por ahí leía yo que el servidor público de esta secretaría pues es únicamente el titular hasta el día de hoy y tenemos que empezar a trabajar todo esta cuestión de ir creando una estructura, de tener un inmueble, de poder empezar a elaborar, ¿no? Formalmente, ¿no? Entonces, eso sería realmente lo indispensable. Hay que tener un estatuto orgánico, hay que planear los calendarios de los entes, porque no es el único ente, no solo el sistema tiene varios, está conformado por varios entes, ¿no? Tienes una comisión ejecutiva que está formada por los 4 miembros del Comité de Participación Ciudadana, menos su presidente, un comité coordinador que es exactamente los mismos miembros del órgano de gobierno, y pues con todos ellos hay que coordinarse para llevar a buen fin este tema.
Pepe. En este andamiaje, ¿cómo se van a coordinar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo eficiente? Porque en el pasado se ha creado burocracia anticorrupción desde la Secretaría de la Función Pública y parece ser que no avanzamos. ¿Cómo garantizar que esto sí funcione? Mira, yo creo que el tema es este sistema como tal y como ven los miembros del sistema quiénes son, por quiénes están conformados, por Función Pública, por el Fiscal Anticorrupción, por el INAI, por el Consejo de la Judicatura, que es quien representa a otro de los poderes, que es el Poder Judicial. Entonces, esta Secretaría lo que hará es poder coordinar a todos ellos. Los esfuerzos se han dado, sin duda hoy tenemos una mejor transparencia, o sea, el IFAI o INAI ha hecho su labor. Si hay transparencia, hay menos corrupción, siempre y cuando haya una sanción. Claro. Porque de nada nos sirve, ¿no? De nada nos sirve tener transparencia si vemos que no nos pasa nada, ¿no? Yo diría inclusive, porque vengo desde la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que los trámites, la posibilidad de que tú conozcas cómo se lleva a cabo un trámite, te permite que no haya corrupción. Si yo sé que los requisitos del trámite son 5, 6 o 7, y llego a una ventanilla y me piden 8, y me quejo que me están pidiendo un octavo documento, por supuesto que tendrá que disminuir, ¿no? Si los trámites fueran más remotos y menos que sentarme con una persona que está tras ventanilla, te tiene que ayudar. Entonces, la desregulación, la transparencia, todo esto te tiene que llevar, la publicidad te tiene que llevar a un buen fin, ¿no? La transparencia, por ejemplo, el conocer cómo gastas, qué presupuesto se tiene, lo que hace 15 años no sabías, pues tendrá que inhibir esta corrupción, pero siempre y cuando la sanción sea ejemplar. Déjame, en un afán, digamos, un poco pedagógico, Ricardo, tratar de entender qué es lo que van a hacer. Porque cuando hablamos o se habla, es una duplicidad de funciones. Cuando tenemos una Secretaría de la Función Pública, ¿no? Cuando tenemos una Auditoría Superior de la Federación, cuando tenemos una Procuraduría General de la República y Procuradurías, capitalinas y estatales. Contralorías. Cuando tenemos tantos controles, entonces, bueno, que no basta lo que ya hay en términos de instituciones. ¿Qué le dirías a la gente que puede pensar? Yo lo que le diría es, por supuesto que ellos tienen una función que se está dando y que no se va a terminar. Claro. Este sistema lo que hace es tratar de fortalecer esas funciones que ya existen, ¿no? ¿Por qué? Pues primero tiene ya un fiscal encargado de anticorrupción. ¿Cuándo lo haya? Bueno, habrá un fiscal ahí que eventualmente habrá. Que será el encargado de eso. Tienes a la Secretaría de la Función Pública a través de los órganos internos de control. Tienes un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hoy en día ya con la fuerza de poder sancionar, ¿no? Esta reforma constitucional que se dio hace varios años, en donde el tribunal era el que debía de tener esas funciones, ya se logró, ya tenemos ahora, o tendremos en unos meses, una sección de la Sala Superior con 3 magistrados, 15 magistrados de las salas regionales que funcionarán para las sanciones que son graves. ¿Hablas del Tribunal Chabral? Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así es. Entonces, este tribunal te va a ayudar porque va a ser parte de este proceso. Insisto, el sistema, si lo vemos, ¿quiénes lo conforman? Pues lo conforman quienes ya han venido trabajando con esto, salvo el fiscal que no existía, el tribunal que no veía esto, más que una vez que era el revisor de las sanciones. Hoy no, hoy impondrá estas sanciones graves. Y eso es muy importante. Tienes a la auditoría ahí adentro también. Entonces, yo creo que esta secretaría, ¿qué va a hacer? Coordinar, ayudar, coadyuvar con ellos a que se lleve a un buen fin este sistema. Muy bien. Pepe. Sí. ¿Cuál será la estructura que implementes para operar, para coordinar todas estas dependencias? Se habla de, o has mencionado una estructura de 150, 160 personas, pero ¿cómo sería esa estructura? Sí, digo, obviamente esto habrá que negociarlo con los entes encargados del presupuesto, pero yo estoy pensando en una estructura dentro de todo que pudiera ser austera, me refiero porque 130, 140 personas, 150 personas no es tan grande. Estoy pensando en 2 entes abajo del titular muy importantes, uno de ellos, la parte informática. Como bien saben, esta Secretaría tendrá todos los sistemas que tiene la Secretaría de la Función Pública, como el sistema de declaraciones patrimoniales. Habrá que buscar que estos sistemas se hablen entre sí, que podamos estar viendo cuánto tiene una persona, cuánto gasta en su momento, ¿no? Y poder tratar de ver los focos rojos. Entonces,
la parte informática para mí es elemental. Y otra área encargada de la metodología, porque ese es lo otro, hay que hacer estudios, hay que hacer detección, disuasión, ¿no? Hay que hacer, necesitas ciertas metodologías, y esa área será la encargada de esto. Obviamente, pues el staff de todo ente público, un jurídico, un área administrativa, un área de comunicación social, ¿no? Y hacia abajo, pues los servidores públicos de estos dos pilares que yo creo que estén son importantísimos. Pendientes de eso, pues. Importantísimos. Pero Sí, a mí justamente me gusta lo que dice Enrique en este como afán pedagógico, porque justamente estamos aprendiendo todos los ciudadanos de cómo va a funcionar esto. Yo te haría dos preguntas exactamente. ¿Qué es lo que el Sistema Nacional Anticorrupción, un poco completando esto, va a vigilar? Es decir, hay gente que cree que se va a poder meter a todos los expedientes, archivos y que nada más va a pedir uno, ¿no? Para entonces hacerse cargo. O sea, ¿cuáles son las atribuciones reales efectivas? Y quién es, en todo caso, que recién nombrado, que además es un proceso interesante para llegar a tu nombramiento, un poquito, si nos puedes dar, y quiénes son tus jefes, a quiénes tú, en lo personal, el secretario técnico, tiene que rendirle, exactamente, tiene que rendir cuentas y le va a reportar. Sí, si quieres que empezamos con el tema del nombramiento, yo creo que el nombramiento es un nombramiento como ningún otro en el país. Sí. ¿No? Haber pasado por un proceso, primero tener a un comité de participación ciudadana que también se sometió a un escrutinio, que se sometió a una votación y que es una selección, y que ellos sean los que seleccionen al secretario, pero no sean los que decidan quién es el secretario, ¿no? Ellos únicamente abrieron una convocatoria donde nos pudimos inscribir cualquiera que lo hubiera visto, fuimos 24 los que nos inscribimos, de ahí pasamos 11 candidatos, y de ahí quedó una terna que también fue por unanimidad, que decidieron estos miembros de la ciudadanía, sí, ¿no? Sí. Pero que luego sometieron un órgano de gobierno conformado por 6 entes públicos y otro poder y un ente autónomo. Entonces, eso es importante. Son filtros que se fueron dando. Entonces, yo creo que esto es excepcional. Yo lo comentaba también en la entrevista. Yo quisiera que así fueran los nombramientos de los siguientes servidores públicos, al menos de los siguientes 2 niveles. Y digo los siguientes 2 niveles porque el hecho de que el titular presente a alguien como su director o su titular de la unidad de informática no quiere decir que ese nombramiento lo haga el secretario. Tendrá que pasar por el mismo órgano de gobierno que nombró al secretario. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿y ante quiénes, digamos, a quiénes le reportas tú, a quiénes les tienes que rendir cuentas? Pues formalmente tienes varias canchas en las que vas a estar, ¿no? Vas a formar parte de este comité coordinador, de esta comisión ejecutiva, tendrás relación con el comité de participación ciudadana y con el órgano de gobierno. Digamos que el fiscal sería tu jefe. No. El fiscal forma parte del sistema, es uno de los andamiajes del sistema, al igual que el presidente del tribunal, pero ellos forman parte del órgano de gobierno. Hay que rendirle cuentas, sí. Hay que llevar presupuesto, sí, hay que llevar estructura, sí, pero formalmente ninguno de ellos es el titular del secretario. El secretario es el titular, digamos. ¿El Comité de Participación Ciudadana? Con el comité tiene cierto trato, pero tampoco formalmente. Digamos, hay una suerte de autonomía, pero habrá en esta autonomía que reportar a distintos entes. Exactamente. ¿Sí? Si eres una entidad paraestatal, un organismo descentralizado, como en su momento, con presupuesto, personalidad y presupuesto. Personalidad jurídica propia. Así es. En su momento, digo, lo que se puede aparejar más es el entonces IFAI, en donde había un pleno, en donde el pleno pues no le rendía cuentas. Ahí sí no le tenía que rendir cuentas más que al Senado en su informe, pero ni siquiera el nombramiento era un nombramiento presidencial, sino pasaba también por otro ente público, y ahí el órgano de gobierno eran ellos mismos, los 5 comisionados eran el órgano de gobierno. Aquí no, aquí tienes 7 distintos, o 6, porque el presidente del comité de participación es el presidente del órgano de gobierno y es el presidente del comité coordinador. Más claro. Perdón, nada más para completar el ciclo. ¿Cuál es el proceso de destitución del secretario técnico? ¿Qué tendría que suceder? Exactamente igual que el proceso de selección. Hay la propia ley establece cuáles serían las causales. Una de ellas es utilizar información considerada confidencial o reservada. Entonces, alguno de los miembros podría llevar al órgano de gobierno la posibilidad de la destitución de este servidor público y se requeriría la misma votación que para su nombramiento, es decir, 5 votos o la unanimidad, como fue en este caso. ¿Particulares o públicos serán los sujetos de revisión de procedimientos que pudieran parecer o tener alguna implicación
de corrupción. Bueno, tú tienes, la corrupción se da en las dos vías, ¿no? Sí. Sí. Evidentemente, y es el caso no del secretario, que no es el que perseguiría, sino el fiscal, poniéndolo en este caso, sería tanto un ente público como un ente privado. Aquí no pasa nada, digo, pero hoy en día sí funciona. mexicanos. Hoy en día sí funciona, ¿no? Hoy en día sí funciona. Si es un servidor público, pues te vas por un lado. Si es un particular, si es una empresa, te vas por otro lado. Digo, desde la ley de adquisiciones, desde las leyes fiscalizadoras, si una empresa comete un acto ilícito, se le sanciona, se le inhabilita y no puede concursar. Esa es la parte, digamos, administrativa, más una sanción pecuniaria, ¿no? Pepe. Sí, hablando de la corrupción, hace rato mencionabas del vigilar la declaración, ¿cómo se llama? Declaración patrimonial, ese tipo de cosas. ¿Es posible dar seguimiento al funcionario público? Tanto declara, tanto tiene, pero sale rico. Y es ahí donde ya no cuadran las cuentas de lo que percibió y lo que se enriqueció. ¿Hay manera realmente de controlar con el nuevo sistema anticorrupción? Esa es la idea. La idea, como te comentaba en un principio, es que todo lo que tengamos ya, porque tampoco partimos de cero, eso es muy importante. Claro, la Secretaría lleva años con estas declaraciones. Todo lo que se tenga, se puedan hablar los sistemas y puedas tener inclusive una cuestión fiscal, porque no necesariamente es cómo sabes cuánto gastas si no sabes cuánto declara. Entonces, teniendo toda esta información, podrás fijarte dónde están los focos rojos. Esa es una de las causas. Pero, insisto, hay que prevenir, hay que buscar la disuasión de los hechos de corrupción. Eso también forma parte de lo que tendrá que Hacer hacer una cultura Una nueva. cultura de hacer legalidad, una ¿no? cultura de legalidad. ¿Cómo va a quedar el tema del secreto bancario? Bueno, en el caso concreto, todos los secretos, No, tanto ya. el fiscal, Fiduciario. como el bancario, como el fiduciario, digo, esos están en sus leyes especiales. Otra vez, insisto, Normalmente. la Secretaría no es la que va a pedir esa información. Yo voy a tener los sistemas que ya existen hoy en día. Los sistemas de la Secretaría de Función Pública, tienes unas declaraciones que por obligación tendrás que dar, tu declaración de intereses, tu declaración patrimonial, la carátula de tu declaración fiscal o la parte fiscal, que es la que dice cuánto Ya fue. si es dar la 3 de 3, pues la das, ¿no? Así es, así es. Entonces, porque es solo una parte del sistema, ¿no? Pero los secretos, pues seguirán siendo secretos y habrá entes públicos, el fiscal podría tener acceso a eso, el auditor lo tiene, las leyes lo permiten, ¿no? Entonces ahí el Poder Judicial en su momento, si tuviera un asunto, podrá tener acceso a esa información. ¿Tendrán facultades para iniciar investigaciones o No. para pedir que se inicien investigaciones? Tienes una facultad para emitir recomendaciones y en esas recomendaciones podrá ser alguna de esta naturaleza, ¿no? Por eso insisto, esa es la ventaja de este sistema, poder tener o poder hablar con estos miembros del comité coordinador, que son los encargados de dar una solución final, ¿no? Esto es más preventivo, esto es más de metodología, más de tener sistemas, pero eso no inhibe que puedas acercarte con los entes que son los encargados. Me está pidiendo una pausa, doctor Vero. Pepe, ¿me permite? Vamos a un corte. Esto es Mesa Cuadrada, hoy platicando con el secretario técnico titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el doctor Ricardo Salga. Volvemos, no se vayan. Bueno, ya estamos de nueva cuenta. ¿Cuáles dirías tú que son, en función de la propia circunstancia del país, tus retos más importantes? Digo, yo creo que sin duda el primer reto es constituir esta secretaría. Ese es el reto, no a corto, Crearla y inmediatamente. prestigiarla. Sí, Sí, exacto. inmediato, ¿no? Poder crearla, poder constituirla, poder tenerla en funciones. Ese es el reto primordial. Y el segundo reto es tener las metodologías, tener los sistemas y empezar a dar resultados. Pero eso no va a ser en 15 días ni en un mes. Digo, eso tendrá que llevar un tiempo, pero evidentemente ese es un tema también. Yo creo que esa es parte de que el secretario tenga 5 años de funciones, Sí. que además se junta con los 5 años de los miembros del Comité de Participación Ciudadana que nombraron la terna que fue al órgano de Y que gobierno. rebase el tema sexenal. Claro. Sí, No, por supuesto. interesante, ¿no, Vero? No, definitivo, porque lo que tratas de hacer es despolitizar, digamos, ¿no? El tema,
sacarlo justamente de los calendarios y procesos electorales, sobre todo, que normalmente contaminan todos nuestros procesos, pues porque así es, y sobre todo en esta ruta también de cambios de gobierno, de cambios de personal y de todo eso, ¿no? A mí lo que me parece, desde luego coincido contigo, y que hay que darle un buen arranque, es decir, ¿no? de aquí en adelante la fortaleza, la solidez que tenga va a significar el nivel de credibilidad que va a tener para la ciudadanía, que ese me parece como el reto fundamental. De alguna manera darle a la gente garantías justamente de imparcialidad, de seguimiento de estos temas, para que no sea justo el decir, bueno, pues va a ser otra entidad, más burocracia y no se va a resolver nada, ¿no? Sí, por supuesto. Ganarse la confianza de la gente. ¿Cuáles serían tus parámetros de éxito? En todo caso, tú hablaste de proyectos en el plano inmediato, digamos, la consolidación y creación de esta oficina, en el mediano y en el largo plazo. Sí, bueno, como te comentaba, yo creo que en el mediano y largo plazo, y como lo dije, son estos proyectos de metodologías, indicadores, políticas integrales que tendrán que discutirse primero con la Comisión Ejecutiva, que les decía yo, 4 miembros del Comité de Participación Ciudadana y el secretario, y luego elevarlos al Comité Coordinador para que los acepte y entonces ya puedan entrar en funciones. Los estudios relacionados con la prevención, detección y disuasión de los hechos de corrupción, igual con el Comité Coordinador. Y yo creo que los de más largo plazo es la parte de los sistemas. No tenerlos, pero sí lograr que estén ahí. Muy bien, Pepe. Como se ha integrado el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿es de origen mexicano o hay alguna idea, alguna copia de otro país donde haya prosperado la lucha contra la corrupción? Yo creo que es algo que viene de otras partes también. Estaba escuchando la semana pasada, esta semana, que en Francia habían creado algo muy parecido a lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, es un poco como también la parte de transparencia, ¿no? Pues la transparencia, si nos vamos, nace 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, ahí con un tema de la dinastía Ming, y es donde empiezan también las declaraciones y un ministerio de censura que existía en ese entonces, ¿no? Y luego vienes a la parte de, llega a México, se crea un Instituto Federal de Acceso a la Información, y fuimos el boom a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que tomamos de otros países, traemos lo nuestro y espero que sea también de los mejores, como fue. ¿No? Sí. Dime una cosa, Ricardo. Un poco como la medicina, este trabajo que vas a tener, esta responsabilidad que vas a tener, supongo que estarás más por la prevención que por la sanción. El tema es, si logramos que ya no se dé, por supuesto que te ayudará. Ahora, insisto, también habrá que sancionar. Porque si no hay un ejemplo de sanción en el que la persona que está de este lado diga, hijo, mejor no, porque me puede pasar esto. Sí, que sea punitiva, pero para generar una cultura de la legalidad, me parece que tenemos que insistir, sobre todo, y yo no sé si esté dentro de tus áreas, con las nuevas generaciones de funcionarios, con los chavos en la escuela, tal. El tema de que sea más preventivo que punitivo, ¿no? Sí, por supuesto. Lo ideal sería que la prevención te llevara a la no necesidad de sancionar. Absolutamente. En el momento que no necesitemos instancias como la que tú tienes, vamos a avanzar como sociedad, ¿no? Así es. Así es. Esa era la pregunta que yo iba a hacer. Perdón, es un poquito quizá contraintuitivo porque además está naciendo este sistema, pero a mí me parece que hay que estar conscientes de que este sistema, el objetivo primordial debería ser de que fuera algo temporal. Es decir, en la medida que tú fortalezcas las instituciones que son las encargadas de perseguir y sancionar los actos de corrupción, en esa medida debería de ir, digamos, perdiendo relevancia un sistema como este. Es decir, lo que sucede con la intervención del ejército y la creación de policías. Es decir, en la medida en que tú tengas fuerzas policíacas que se hagan cargo de la seguridad, en esa medida va sacando al ejército de las calles, digamos, de los lugares en conflicto.
Es decir, también habría que ir pensando en esta idea de no solo prevenir, sino apoyar a que las instituciones se fortalezcan. Sí, y ese es el tema a través del comité coordinador, con todo esto que se tendrá que hacer, vuelvo a insistir, metodologías, indicadores, y probablemente, como bien dices, lo ideal sería que no existiera, que no hubiéramos tenido que llegar a una reforma constitucional para establecer ahí que necesitamos un sistema nacional anticorrupción. Sí, sí, sí. Eso no nos hace quedar muy bien, ¿no? Digamos que esto es como las fiscalías para los feminicidios, ¿no? Sí, pues, siguen matando mujeres y todo lo... Pues sí, o para los niños. O periodistas, ¿no? O periodistas, claro. Por supuesto. Me queda un par de minutos. Pepe, un comentario último. Bueno, pues es que se requieren muchísimas acciones y todas paralelas, ¿no? Por ejemplo, el civismo que se retiró de las escuelas. Empezar por el civismo en las escuelas para generar esta cultura de no corrupción, de respeto al Estado de Derecho. Hay otra parte que ha funcionado, que es la denuncia en redes sociales, la denuncia pública. Así nos hemos enterado de corruptelas en partidos políticos en varios lados. Y entonces, uno pensaría que ya el diputado, el dirigente partidista se va a cuidar más. Pero no sería necesario esto si tuviéramos una formación desde la primaria, ¿no? No, inclusive, reitero, si hubiera una sanción ejemplar, porque si no vas a lograr que esto termine, ¿no? Si son inhabilitaciones para cargos públicos que pasan como si nada. No, y insisto, transparencia, menor corrupción, sí hay sanción, prevención, pero también si hay una sanción ejemplar, te inhibirá. Y resarcir el daño, cuando hay daño patrimonial al erario. Sí, y también es cierto que es complicado sancionar porque, pues digo, todo mundo tiene un medio de defensa. Y si el inicio del procedimiento no está bien amalgamado, entonces no te va a llevar a un buen puerto. Y yo te adicionaría un punto, Ricardo, hacia el final ya de esta conversación, que tengan que ser absoluta y totalmente escrupulosos en el cumplimiento de la ley, porque en el momento que haya la menor sombra de duda entre aplicar la norma y que se esté persiguiendo a alguien, ¿no? En ese momento quedará en entredicho la solidez o la solvencia moral de una institución como esta. No, este cuate era inocente, lo están usando ahí para... ¿no? Entonces, yo creo que ese va a ser uno de los puntos, la defensa de la transparencia con que se va a ejercer alguna sanción ahí en esta institución. Sí, por supuesto, sin duda. Y yo me quedaría ahí también con el tema de qué es la corrupción, y no lo digo yo, lo dice Transparencia Internacional, no es más que el abuso de un poder conferido a un beneficio privado. Sí, eso es, ¿no? Cuando dejemos de hacerlo, no hay necesidad de que tengas mucho éxito. Sí te sacaste la rifa, pero digamos que es un momento histórico, es una nueva institución, te toca encabezarla, que eso siempre será un privilegio. Por supuesto. Y te preguntaría en estos 30 segundos que nos quedan, y yo creo que coincido con mis compañeros en esta última pregunta, ¿qué papel van a jugar los medios en esto? No, un papel importantísimo. Los medios tienen que ir de la mano con el sistema, y lo hablo del sistema, pero sin duda con el secretario. Te agradecemos mucho que Muchas gracias por la invitación. Ricardo, que haya mucho éxito, todos deseamos mucho éxito. Sí, desde luego. Sí. Y que sea para bien de México. Muchas gracias. Sí, desde luego. Gracias. Ricardo Salgado. Como ciudadanos te damos las gracias y te deseamos mucho éxito porque va a ser en beneficio de todos. Pero gracias. Sí. No, gracias, Enrique, Pepe. Pepe Ureña. Buenas noches. A usted que nos hizo el favor de acompañarnos. Hoy no estuvo Javier, esperamos contar con él la próxima emisión de esta Mesa Cuadrada. Soy Enrique Lascano y en nombre de todo este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta del un venturoso día. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.